Ahí está. Sí. Bueno, ya volvimos del break. Me viene falta silla porque no me apoyo. Está bien ahí. Bueno, hasta ahora vimos. Vamos, Camilo. Estuvimos viendo pedidos, ofertas No, ya se le pasó. La pan de la panza. Me ponen todo esto. y promesas. Y estuvimos viendo transparencia, alguna letra y quiebre. ¿Hasta acá tienen alguna duda de conceptos? No. No, venimos bien acá. ¿Vienen bien? Sí. Se entiende. Bueno. Por suerte. Todo esto que estuvimos hablando, los pedidos, las ofertas, las promesas, transparencia y quiebre, tiene que ver con nuestro mundo del lenguaje. Hasta ahora estuvimos como discutiendo qué decíamos cuando hablábamos, si nos alejaba o nos acercaba a los resultados que nosotros queremos. ¿Bien? Ahora vamos a ver el diseño de conversaciones. ¿Qué es el diseño de la conversación? Ya te lo voy a contestar. No, estoy más fuerte. Diseño de conversación. Qué chisto. Y esto es más específico, es como un paso a paso en lo que nos conversamos cuando algo nos pasa. Entonces, estando en el... Perdón, dale agua que tiene ahí en la mochila. Ah, ahí está. Bueno, entonces, cuando estábamos en transparencia y nos ocurría un quiebre determinado, ¿bien? ¿Qué se les pasa por la cabeza, por ejemplo, en esto de cuando vamos en el auto y se nos pincha una goma? Y sabíamos que no habíamos cambiado la goma de auxilio, o sea que no la habíamos parchado. Tenemos la goma de auxilio atrás, no la parchamos, sabíamos que había que parcharla y de repente voy camino a una reunión y se me pincha una goma. ¿Qué creen que van a pensar cuando les pasa Te eso? vas a enojar. ¿Eh? Te vas a enojar. ¿Con quién te vas a enojar? Conmigo Vos mismo. ¿Por qué? Porque sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Claro. Sos una responsable. ¿Y qué Quiebre. pensamientos se te disparan? Ah. Quiebre, claro. Vos dices en Quiebre. transparencia, vas re tranquila en la reunión, chucha, Claro, pum, un quiebre. y decís, ¿Por qué no lo hice si le tendría que haber dado y me pasa siempre? sí, eso como mínimo, aparte de todos los insultos. ¿Por qué no habidos revisé la y por máquina haber. donde está el ¿Qué error más? si yo sabía que la tenía que realizar? Tal cual, eso nos pasa. Empezás a como culparte, Sí, ¿no? la Empezás a decir, bueno, ¿por qué no pude haber hecho esto o podría haber hecho lo otro o qué pelotuda, por qué no? Porque eso es lo que uno empieza a decir, ¿no? Bueno, esa primera conversación la tenemos con nosotros mismos. Bien. Te pasa algo y te empezás a maquinar con lo que te pasó, ¿sí? Esa... es, si no me equivoco, no lo puse, ajá. Esa es una conversación personal. ¿Sí? Esta es la primera conversación que aparece. ¿Que está llena de qué? Que estuvimos viendo. De culpas. De culpas, pero esas cosas que yo me digo a mí mismo, ¿qué son en realidad acerca de mí? Juicio. Juicios, son opiniones que yo tengo acerca de mí, que qué estúpida, qué boluda, porque no me fijé, Porque ¿no? no lo hice. Bueno, hay muchas personas que se quedan en esta conversación personal para el resto de la vida. Por eso es tan importante el diseño de las conversaciones, ¿sí? Esto no es nada que nosotros no sepamos o no hayamos visto. Nosotros sabemos que si tenemos un quiebre y nos empezamos a culpar, nada bueno va a salir de ahí. Ya está. Lo que pasó, pasó y no lo vas a cambiar. Pero hay muchas personas que se quedan en este punto de su vida y no salen por años. Un error, por ejemplo, no sé. Yo tenía el ejemplo de una amiga
que el marido la abandonó y ella desde que se levantaba hasta que se acostaba no te hablaba de otra cosa de que no, porque a mí mi marido cuando me abandonó, ella no podía salir de esa conversación, de lo que hubiera hecho, de lo que podía hacer, de lo que pasaba con sus hijos, de que el padre no le había dado bola, de que el tipo y si ella tal vez hubiera... No se podía salir de esa conversación. No se corrió nunca de la conversación. Y hay muchas personas, por ejemplo, yo no me corrí de la conversación de que soy mala en matemáticas. Yo fui a hacer el CBC para psicología, di biología, di matemáticas y me bocharon. Sin embargo, me bocharon en biología y yo no pienso que soy mala para biología, pero sí pienso que soy mala para matemáticas. El día de hoy que obviamente no lo rendí, pagué profesor particular, me explicaron de mi forma, me vi tutoriales, me hice toda la guía completa porque la de matemáticas es un cuadernillo que por los siglos de los siglos es la misma en la UBA. Entonces tenés los mismos ejercicios. Yo lo hice las 3 veces que intenté, o sea, por 3 veces multiplicado por 3 hice los ejercicios de esa guía y no pude, una vez me quedé en blanco, otra vez no entendía nada, otra vez no sabía lo que me estaban pidiendo, otra vez resolví, pero resolví todo mal, no sé qué hice. Y eso sí, o sea, yo no me puedo correr de esa conversación personal de que yo soy mala en matemáticas. Y si vos me preguntás, che, ¿me puedes ayudar con las cosas del colegio? Yo le voy a decir sí, en todo menos en matemáticas. Y me quedé acá. Ahora, ¿yo me abro o me cierro posibilidades? Te estás cerrando. Y si me viene a ofrecer un trabajo maestra particular y justo matemática, voy a decir que no. Porque tengo ese juicio mío, ¿sí? Entonces hay muchas personas que se quedan en este juicio. Entonces, después tenemos otra que son conversaciones para coordinación de acciones. Es una conversación que yo voy a tener dado ese quiebre. Volvemos al ejemplo fácil porque es el más fácil, el del auto. Se me pincha una goma, listo, ya está, no cambié el auxilio. ¿Qué conversaciones voy a generar para coordinar una acción para resolver ese quiebre? ¿Con quién? ¿Conmigo mismo? Llamar la grúa, bueno. arreglar para la próxima Llego a casa y la no. llevo a la bombería. No, y si no puedes Pero ahí, hacer claro, otra ya cosa. está pinchada. ahí. No, pero en ese momento y lo resolvés, buscar la forma Esa es de una resolverlo. conversación post, la de Mayra que diría. Pero en el momento ella dice, bueno, yo llamaría a la grúa. Entonces es una conversación para coordinar con el de la grúa una acción. Claro. Una acción que me saca del quiebre. Y cuando yo salgo del quiebre, ¿a dónde vuelvo? A la misma. A lo mismo. Y eso mismo que yo hacía en cotidiano, ¿qué era? Que lo hacía en automático. La transparencia. Entonces, cuando nosotros resolvemos el quiebre, lo que queremos hacer es volver a la transparencia. ¿Sí? A lo que era lo habitual. A lo que era lo habitual. Entonces, esta conversación podría ser otra conversación, por ejemplo, si no tengo el número de la grúa, pero sé que mi marido lo tiene, ¿qué hago? Llamo a mi marido para que me dé el teléfono de la grúa para comunicarme con la grúa. ¿Sí? Son todas las posibles conversaciones que voy a llegar a tener o que puedo llegar a tener para resolver ese problema. Otras posibilidades, tengo un amigo que vive cerca y me puede remolcar y no necesito llamar a la O grúa. alguien que pasó al lado, O alguien que pedir pasó, auxilio. pedir auxilio. Pedir. Buscas una bombería, llamar a la policía, ver. Exacto, hay miles de posibilidades. Entonces son todas las Salvo que no tengas conversaciones teléfono, no tenga nada, porque tenés que pedir al que viene. al que viene, no te Pasa. queda opción, tal cual. Bueno, esa es una conversación para coordinación de acciones. Es la conversación que tengo para coordinar una acción que me saque del quiebre que estoy teniendo. Después tenemos Como yo, no. Te quedé afuera. otra conversación que es bueno, no me acuerdo el nombre, pero era parecido, pero no les quiero mentir. Es como una conversación para una posible coordinación. No es para la coordinación exacta, o sea, no es el llamado a la grúa que es directo. No es esa conversación directa que yo voy a tener para resolver ese problema. Es una conversación que va más allá. Es para una posible coordinación de acciones. Es como algo más a futuro.
Para una posible coordinación. Sí, por ejemplo, yo voy a tener esta conversación Para posibles para la acciones. coordinación. Yo llamo a la grúa y la grúa ya viene, listo, ya salí del quiebre. Cuando vienen me van a cambiar la goma, me remolcan, llego al lugar y pasa todo lo que tiene que pasar. Sigue aconteciendo mi vida, listo, vuelvo a la transparencia. Pero en el camino, como estoy enojada porque se me pinchó la goma y sigo pensando en qué boluda que fui, voy a empezar a pensar en la manera de no olvidarme la próxima vez que tengo que parchar la goma de auxilio para que este quiebre no me vuelva a suceder. Esa es una conversación posible para una futura coordinación de Me lo acciones. anoto en una agendita. Me lo anoto en una agenda, le aviso a mi marido para que él vaya y la parche apenas Prevenir, pase. digamos, prevenir. Me pongo un cartel cada vez que pincho una goma y no la cambio, me pego un cartel en el baúl, cosa que cuando llego a casa, gordo, acordate que hay que cambiar la goma que la pinché. No sé, pueden ser infinitas posibilidades. Por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, no anda una máquina. Listo, fábrica de galletitas, no anda una máquina. Viene, tenemos apoyo técnico, lo solucionan en el momento, pero esta máquina es vieja. Entonces, ¿qué conversación voy a tener que tener yo con mi supervisor? Decir Tenemos que- que ver de comprar una nueva. Tenemos que ver de comprar una nueva. Esa es una conversación, pero para una coordinación de acción a futuro. Porque yo tengo que pasar por el encargado le dice al supervisor, el supervisor habla con el de la Al parte dueño. de venta, del dueño, le piden el mes. Bueno, todo eso es una posible conversación a futuro. Es cuando yo puedo ver un poquito más allá. Y esta conversación lo que me permite, y es re importante, es la innovación. No me quedo con lo que resuelvo hoy solamente. Yo tengo problemas con mi mamá, habitualmente. Tenemos una relación conflictiva. Yo hoy solucioné la discusión de hoy. Bajé las aguas, me puse a pensar, fundé mi juicio, era una pavada, no le doy bola. Listo, ya se me pasó el enojo. Pero yo tengo que ver de que esta discusión no me vuelva a pasar en el futuro. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a pensar en una conversación para coordinar una acción para que más adelante no vuelva a tener este tipo de charlas con ella. Por ejemplo, o sea, qué sé yo, no irme de boca, no contestarle mal, fijarme de contar hasta 10, estar más calmada. Digo, estas conversaciones son súper poderosas porque vos ya no estás queriendo arreglar lo inmediato, lo urgente, lo que te pasó en el quiebre. Vos querés volver a tu transparencia, pero estás viendo más allá. Estás siendo previsivo. Lo que te ayuda es a ser previsivo, a decir, bueno, esto me lo quiero ahorrar en un futuro, pero lo quiero solucionar de manera efectiva. Digo, busco alguna posibilidad de manera efectiva que me ayude a solucionarlo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende bien? Bueno. Una coordinación de acción a futuro. Sí. Y después hay una conversación para otra posible conversación, para otra conversación a futuro. Entonces, se me pinchó la goma. Yo estoy a la vuelta de Mayra, acá a la vuelta de ustedes, pero resulta que el otro día en la cena tuvimos ahí un entredicho con Mayra y no quedé bien. Se enojó. Y yo me quedé acá a la vuelta. Y él tiene auto y me puede llevar a casa. ¿Qué hago? Llamo y digo, che, ¿me remolcás hasta acá? ¿Qué pasó ahí? Yo soy Y los recargado. pido. Ahí por ahí necesito una conversación anterior a lo que voy a pedir. Porque es, che, Mayra, viste el otro día, no, la verdad es que soy una boluda, no sabés lo que me acaba de pasar, te pido perdón, no sabés lo que me acaba de pasar, necesito que me lleves a mi casa. Digo, a veces a veces queremos resolver todo ya, o queremos resolverlo en lo inmediato. Y a veces te pasa que tenés que sentarte un minuto y decir, no, a ver, tengo una situación en la que por ahí amerita de tener una conversación. Pedir disculpas, pedís. Declaraciones fundamentales. por ejemplo. Declaraciones fundamentales. Ahí está, declaraciones fundamentales. Bien, estuviste muy bien. Claro, a veces necesitamos una conversación previa. O una persona que no veo hace mucho. O alguien a quien le tengo que decir te quiero. Por ahí es como decimos, bueno, si no le decís nunca, mañana, no le dijiste nunca en tu vida te quiero. Mañana vas y le decís te amo y te vas a mirar y vas a decir qué le pasa. Te quiero. Por ahí necesitas una conversación previa. Che, mira, ¿sabés qué me di cuenta? Yo te digo. Que pasaron 15 años y nunca te dije que te amo. No, porque no me salía, porque no quería, porque bueno, soy medio secote, pero
de ahora en adelante quiero que lo sepas. Digo, puede pasar eso. ¿Sí? Así que esa es una conversación para otra posible conversación a futuro. Lo mismo, por ejemplo, en una empresa cuando vas a pedir un aumento. Uno no va de una y le dice, jefe, Mañana me aumenta. ya estoy listo, mañana quiero el aumento. No. Vos vas ahí viendo alguna trabajo. Che, qué bien que está la producción, viste, como que quería que mirar los resultados de mi línea. Últimamente están creciendo, ¿cómo subieron las ventas? Entonces, hay como un approach. Hay como un approach ahí antes de pedir lo que uno quiere. Bueno, ¿tienen algún ejemplo de, vamos a empezar por el principio, de conversación personal en la que se hayan quedado pensando ahí? No, porque La fue. personal era la que me pasa un quiebre y por ahí me echo la culpa. No, porque fueron bien explicados con los ejemplos que diste vos. Ay, pero yo quiero que den sus ejemplos. No, pero la verdad, yo puse el ejemplo mío, por ejemplo, el de la máquina. En vez de uno revisar la conversación a futuro, es decir, ya que la máquina saca la foto borrosa para tener una conversación. Sí. Para que no haya una posible. Para una conversación. Esa. A futuro. Para Para resolver algo una a posible futuro. coordinación de acciones, para una posible. Para poder a coordinar que la futuro. máquina compre una máquina mejor, que nos saque la foto borrosa para poder trabajar mejor. Bueno, pero por ejemplo, en la personal, con una pareja no se quedaron en una conversación personal. Ah, está dando ejemplos que ya. Ejemplos cualquiera, de Nuestros ustedes. cotidianamente, de cada y con mi día. señora siempre nos pasa algo parecido. Con pareja no le pasa que se quedan con la conversación, pero si hubiera hecho esto, si Sí, hubiera hecho eso. lo Con otro, amigos. O con amigos. con amigos. Con la familia, con tu hijo, con La tu familia. hijo. A mí me pasó la vez pasada con Tomás de que Tommy se olvidó una tarea Sí. de hacer. Y me vino el cuaderno, Tomás se olvidó una tarea. Y yo, antes de decir cualquier cosa, ¡Tomás! Y él después, conversando, diciéndome las cosas, me dice, vos antes de gritarme del codo, podés venir y decirme, Tommy, ¿qué pasó? ¿Por qué te olvidé? ¿Por qué me olvidé de esto? Claro. Entonces yo después, cuando me voy a acostar, me quedo y digo, ¿por qué tengo que gritar antes de pensar las cosas? Claro. Porque me pasa siempre que primero pum, exploto y después cuando bajo digo, Ahí te das cuenta. me doy cuenta de que tengo que pensar más las cosas antes de que pensar. Bueno, y claro, está bien, eso te pasa. Las conversaciones personales son así. Ahora por ahí nos salta el ejemplo porque cuando uno se lo pregunta uno se queda como en blanco, decís, bueno, no me acuerdo. Pero te pasa todo el tiempo de quedarte en esa conversación personal. A mí me pasa en eso y por ejemplo en la organización. En la organización yo cuando me desorganizo es como si yo sabía que no iba a me pasaba mucho cuando llegaba tarde. Sabía que no iba a llegar, no contemplé la media hora de la combi, no contemplé la media hora que la gente no se sube, no contemplé la media hora que el chofer tarda antes de salir, me faltó 1 hora y media, claro, no iba a llegar nunca. Y me quedo... Sabía que iba a llover, ¿por qué no me traje el paraguas? Estaba en la puerta de... Tal cual. Hay de todo. Del día a Y día después, hay de en la coordinación de acciones, lo que a veces pasa es que nos quedamos con poquitas posibilidades. Y esto tiene que ver con el observador. No sigo buscando. Resolví el problema y ya está. Pero no fui más a fondo a ver si había otra Lo posibilidad. dejé ahí, como lo resolví ya está. Como lo resolví, ya está. Después Queda- tenés que pensar otras maneras de poder, cómo lo pudiste haber resolvido. que queda en el tintero. Resuelto. Resolvido. Resolvido. Ahí con Mica. Resolvido. Está bueno esa, resolví. Editame esa parte del video. Bueno, y después, bueno, la conversación para otra conversación, lo que tiene es, viste que el nombre es medio confuso, ¿no? Sí. Entonces es conversación personal, listo. Conversación para coordinación de acciones. Conversación para posible coordinación de acciones. Conversación para otra conversación a futuro. Estas tres tienen un para qué. La única que no tiene un que no tiene un objetivo, es la personal, porque es la única que no me lleva a ningún lado.
no hay forma de que yo me mueva o salga del quiebre si me quedo con los juicios personales. Si no uso una de las otras Si conversaciones. no uso una de las otras. Y es más, las podés invertir, no invertir, o sea, no tienen un orden. Ah, vale. ¿Sí? Ah, vale. Eso era importante que lo sepan. Y otra cosa más con respecto al lenguaje es que históricamente dicen que, digamos, lo que se discutía mucho en la filosofía, Descartes y otro filósofo, Heidegger, creo que es el nombre si no me equivoco, lo que decían era como que el mundo y el objeto estaban separados, el sujeto y el objeto están por separado, y como que siempre había una razón para, como que todo tiene un porqué. Incluso en la naturaleza, todas las cosas que se dan en la naturaleza, no sé, un huracán, a todo se le buscaba una razón. Porque como somos seres racionales, las primeras filosofías de lo que se agarraban eran de eso, y o buscarle el porqué a todo, ¿no? Y lo que vino a decir la transparencia en la ontología del lenguaje es romper un poco con ese paradigma. Es decir, no todo es racional. Incluso estas filosofías vieron que hay cosas que uno las hace en el inconsciente y no sabes por qué las haces, que las haces y no hay una razón de ser generalmente. Es como que un poco eso lo taparon como para poder seguir con su postulado de que no, todo tiene una razón. ¿Y a qué le llamaron eso? Subconsciente. Viste que ahí empezó la psicología, como con la filosofía, de decir, bueno, hay cosas que no las haces conscientemente porque hay un subconsciente donde inconscientemente haces, inconscientemente dejas que te mientan, inconscientemente, esto más en la rama de la psicología, ¿no? ¿Viste? Cuando hace la psicóloga, bueno, porque tu subconsciente debe tener algo que... Sí. Y ahí entonces justificamos, y es todo para darle la razón a este postulado que dice que las acciones tienen una razón, valga la redundancia, racional, ¿no? Que todo tiene como una razón de ser. Entonces, en la ontología, lo que venimos a decir con esto, tanto con los pedidos, con la transparencia y con el quiebre, es que si bien hay muchas cosas que tienen razón de ser y que hay un para qué, un por algo lo hacemos, en la transparencia no hay una razón. No hay una razón por el cual abrir la puerta, no hay una razón por el cual... No, uno lo hace en transparencia, entonces como que quiebra con ese postulado, ¿no? De que era el objeto y el sujeto y toda esta cosa racional. Lo que viene a decir la ontología es no todo tiene un porqué. Lo que sí es que cuando estamos en transparencia, tiene un para qué. Cuando estamos en transparencia y viene un quiebre, lo que tendemos es a volver a la transparencia. Entonces, había otro filósofo, que no recuerdo el nombre, que decía, de nombre Martín, pero el apellido que es importante no me lo acuerdo, él decía que mientras más quiebres, más capacidades de aprendizaje tenías. Esperen que me mareé ahora con el ejemplo. No me acuerdo, no importa. Bueno, era una frase que era para decir esto, que... Ay, Hiciste una laguna. sí, me hice una laguna. Retomemos. Que a mayor cantidad de quiebres, o sea, a mayor cantidad de cosas que te pasan, no lo puedo decir. Ahí tenés un Me quiebre. mareé, un quiebre Hay un quiebre me quedé en blanco. emocional. Tuviste un quiebre. No, porque no sé cómo explicarlo, pero era importante que lo Con sepan. tu hija. Que a mayores quiebres, más racional era la cosa. Cuanto vos más quiebres tenés, más tenés que razonar y más tenés que pensar y más tiene que haber una razón para, ¿no? Y lo que dice la ontología es completamente al revés. Mientras más quiebres, más en transparencia vas a estar. Porque cuando vos tenés un quiebre lo vas a resolver para volver a la transparencia. Exacto. Va a haber otro quiebre y vas a querer volver, porque siempre tendemos a volver a lo seguro. Y ¿Sí? con eso aprendés. Y con eso aprendés. Por ende, vas a tener mayor capacidad y mayores herramientas. Claro, tenés más herramientas para aprender. Bueno, ¿quedó más o menos? Sí, No los mareé perfecto. mucho en esta No, parte porque yo quería decir Se la frase que entendió, era importante se y entendió. no sabía. Bueno, pero eso es un poco darle el contexto histórico y un poco darle el contexto académico a todo esto del lenguaje, que la ontología viene a decir algo distinto de lo que nosotros sabemos.
Bueno, y les quiero agradecer, muchísimo a Viviana que me prestó su casa, a Mayra y a Ezequiel que me reunieron las personas, a ustedes dos que se vinieron desde lejos para escucharme, a mi compañero que vino a hacerme de observador, a pesar de que sabía que tenía menos personas. Javier, que si Brenda sería posible, él sabe. Quería que me cuenten cómo se sintieron, qué opinan de esta charla, digamos, que tuvimos. Bien, estuvo bastante claro. Todo muy bien. Todo muy bien y un aplauso. Bueno, Muy didáctico, muy bien expresado. bueno, Sí. Que hacer las cosas. Se supo entender bien todo. si lo pudieran describir en una palabra hoy, ¿qué se llevan a sus casas? Conocimiento. Conocimiento, Aprendizaje. aprendizaje, Una palabra, sí, aprendizaje. aprendizaje. O A poner en práctica cosas que nunca ponemos. Cosas que te pasan en la vida y no te das cuenta. Exactamente. Que te pasan en esa la palabra vida. que es para reverse Por eso, uno mismo. después Sí. Cuando te vas a contar, ahí cuando te vas a contar te das más cuenta. Como introspección, Claro, una cosa muy Reflexión. reflexión. Sí, Claro, aprendizaje yo también. uno empieza Aprendizaje. a reflexionar, tiene razón, Sí. eso de muchas cosas y decir, ¿Viste? Por eso. por eso hago esto. Claro. Bueno, muchísimas Por gracias eso por vengo haber primero. venido. Así que- ¡Fuerte el aplauso!